Bueno, lo que estaba diciendo es que los que estáis participando, si durante la jornada tenéis cualquier duda o queréis plantear cualquier cuestión, podéis utilizar el chat que encontraréis a la derecha o bien el apartado de preguntas y respuestas que encontraréis en la barra de herramientas abajo, ¿vale? Y sin más, pues voy a pasar la palabra al primero de los ponentes, que es Iñaki Benito, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Pamplona y desde el año 2017 está trabajando en el Departamento de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa de las cooperativas agroalimentarias de España. Él nos viene a presentar la aplicación Trazado. Pues nada, Iñaki, te paso la palabra. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias al colegio por habernos invitado. Yo, como bien dices, pues voy a dar unas pinceladas de lo que es la herramienta Trazado, una herramienta que se diseña dentro de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, pues digamos que agrupa a todo el sector y además de todo el sector también a la administración pública, es decir, está representado tanto las organizaciones agrarias como las propias cooperativas, las almazaras industriales, el sector envasador, exportador y, bueno, pues como os digo, también la administración pública. Es un proyecto muy interesante y, bueno, pues os voy a dar ahora unas pinceladas, paso a compartir con vosotros una pequeña presentación. Vale, entiendo que en pantalla ya estaréis viendo mi presentación, ¿verdad, María? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, pues simplemente por que os hagáis una idea un poco del índice de la estructura que voy a seguir, pues primero voy a dar pues unos pequeños datos de cómo se estructura el sector oleícola español para contextualizar un poco la presentación. Después vamos a dar paso un poco ya más de lleno a los sistemas de trazabilidad y concretamente poniendo el foco en la herramienta Trazado. Y bueno, pues os daré también pues unas pequeñas pistas de cuáles son los próximos pasos que pretendemos seguir. Bueno, como todos vosotros sabréis, pues la evolución de la superficie a nivel nacional dedicada al olivar pues, ha ido creciendo progresivamente. Aquí tenéis un gráfico que representa la serie histórica de los últimos 15 años. Partíamos de en torno a 2.453.000 toneladas para a día de hoy situarnos en los 2.733.000 hectáreas. Perdón. Este crecimiento, bueno, es muy diferente en regadío que en secano. En regadío la pendiente de crecimiento es mucho mayor. Hemos pasado de una cifra que no llegaba a las 480.000 hectáreas a prácticamente las 840.000 hectáreas en 2019. Sin embargo, bueno, pues vemos cómo el secano pues, ha evolucionado de una manera bien diferente, como os digo, ¿no? Partíamos en el 2004 de 1.970.000 hectáreas, alcanzó un poco su suelo en 2013 y bueno, ha habido una ligera progresión ascendente hasta pues, encontrarnos en 2019 rozando el 1.900.000 hectáreas. En cualquier caso, la superficie del olivar en España, como bien sabéis, pues está muy protagonizada por el secano, que viene a representar como un 70% frente al regadío, que es un 30%. La evolución de la producción también tiene una tendencia ascendente, lo veis en esta gráfica. Oscilaciones clásicas de la becería, el fenómeno que caracteriza al olivar y bueno, pues hemos visto cómo estas variaciones pues son muy pronunciadas en las últimas campañas, habiendo sido la 2018-2019 la campaña récord de producción con prácticamente 1.790.000 toneladas. En cualquier caso, nuestro potencial productivo va en aumento. Bien, ¿cómo está estructurado el sector? Pues tenemos en primer lugar a la industria transformadora, las almazaras, un número muy importante, son 1.800 que están distribuidas geográficamente tal y como veis en este mapa de la izquierda, con una mayor presencia, como conocéis, en Andalucía, con 846, en torno al 50%, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón son las 6 comunidades autónomas donde tienen mayor presencia las almazaras. En cuanto a la tipología de estas almazaras, bueno, pues el 50% de ellas serían de naturaleza cooperativa y el otro 50% pues estaríamos hablando de almazaras industriales. No obstante, en cuanto a niveles de producción, las almazaras cooperativas son capaces de producir en torno
al 65 o 70% de la producción nacional, dependiendo de la campaña, mientras que el restante 30-35% pues quedaría en manos de las almazaras industriales. En cuanto a pues otros operadores que existen en el sector, ¿no? Pues tenemos un número muy parejo de envasadoras, en torno a 1.800. Su reparto geográfico pues también es muy similar, con 749 en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña tienen un número también muy importante, Extremadura, Comunidad Valenciana y Aragón, nuevamente, pues son las 6 comunidades autónomas que agrupan un mayor número de industrias de este tipo. Y en cuanto a las refinerías, bueno, pues ya cambia un poco, ¿no? El número es mucho más reducido, con gran presencia, como siempre, en Andalucía, con prácticamente el 70% de ellas, pero bueno, pues tenemos a Castilla-La Mancha y Cataluña con cierto protagonismo en este tipo de actividad industrial. Y bien, luego pues pasaríamos a otro de los operadores pues con gran importancia en nuestro país, son las orujeras, digamos que tenemos 67, con un pues también importante peso en Andalucía, con 40, 11 en Castilla-La Mancha, 5 en Cataluña, 8 en Extremadura y el resto, bueno, pues puntuales en algunas otras comunidades autónomas. Y luego la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, que es la que, como os digo, pues da un poco vida a este proyecto, ¿no? a esta herramienta de trazado que cuenta con 11 centros de almacenamiento activos, la grandísima mayoría de ellos en Andalucía, exceptuando pues, uno que está situado en Extremadura y otro que está situado en Castilla-La Mancha. Bien, todo esto para contextualizar, pues que tenemos un gran número de operadores en el mercado. Bien, aquí lo veis en estas conclusiones, ha incrementado nuestra capacidad productiva, como os decía, de manera muy significativa. El sector, con un gran número de operadores, se encuentra muy atomizado, son miles y miles de operadores y, por tanto, bueno, pues se produce un número pues, muy alto de transacciones comerciales a diario pues, entre los diferentes agentes que componen la cadena de valor. Ante ese escenario, bueno, pues tenemos a un consumidor cada vez más exigente, ¿no? El consumidor de hoy en día pues demanda tener pues una buena y numerosa información, necesita tener unas garantías en cuanto a seguridad alimentaria, en cuanto a calidad. Y bueno, pues otra cuarta pata que nace pues sobre todo en los últimos años, pero que es la sostenibilidad y que es algo que demanda cada día más pues un consumidor muy preocupado por estas variables. Y bueno, pues entendemos que los sistemas de trazabilidad dan respuesta pues, a estas inquietudes del consumidor, ¿no? Aquí tendríamos, bueno, pues un poco de forma gráfica, resumida y simplificada, pues lo que es la cadena de suministro del aceite de oliva. Bueno, pues indudablemente hay muchos procesos, hay un innumerable número de actores, como ya hemos visto, y bueno, por tanto, pues la trazabilidad cobra una especial importancia en cada uno de los eslabones de la cadena. Pasando a poner el foco en la herramienta trazado. Bueno, ¿qué es trazado? Trazado fundamentalmente es una herramienta que es capaz de monitorizar todos los movimientos de aceite de oliva entre operadores a tiempo real. Nos centramos en la parte, digamos, industrial. Nos centramos, como veis en los círculos que se han incorporado en esta diapositiva, en almazaras, en envasadoras, en refinerías, en orujeras y también en los depósitos de almacenamiento de la propia Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero encarga este proyecto a 2 empresas, Hispatec y Fundación del Olivar. Son 2 entidades que bueno, pues, se consideró que podían encontrar pues, importantes sinergias entre sí. Hispatec, digamos, aportando pues, ese conocimiento tecnológico, ¿no? Esa especialización, y la Fundación del Olivar, pues bueno, pues una experiencia muy amplia en el sector olivarero, ¿no? En su funcionamiento y demás. Entonces, como os digo, la herramienta se centra en monitorizar los movimientos a tiempo real dentro de estas instalaciones. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues por supuesto que dotar a la cadena de valor de la mayor transparencia, ¿no? Dar las mayores garantías, pues tanto al consumidor, dando toda la información posible y bueno, pues siendo una herramienta pues, que dé más información al sector industrial para garantizar pues también unas transacciones comerciales pues correctas. Y por supuesto, pues también se diseña con el objeto de que sea una herramienta que sirva a las comunidades autónomas
como bueno, pues, control de determinadas prácticas o control de los movimientos básicamente e identificar si ha habido algún problema dentro de ellos. Bien, aquí por hacer un poco un resumen de cómo funciona, pues tendríamos lo que es el operador, el suministrador, digamos, o el operador número 1, y el operador número 2, el operador donde se va a desplazar, se va a mover ese aceite, ese destino, y tenemos la nube, ¿no? Tenemos esa nube cargada de información. Bueno, desde las instalaciones del receptor se cumplimenta lo que es un documento de acompañamiento con todos los campos, pues, relativos a los datos de la propia empresa origen, datos de las instalaciones destino, datos del transportista, del camión, de la empresa que se encarga de ese movimiento, y en definitiva, bueno, pues toda esa información se carga, digamos, a esa nube, ¿no? Es una nube que funciona con tecnología blockchain. Bueno, como muchos de vosotros conoceréis, se trata de una tecnología que, bueno, pues garantiza esa inviolabilidad de la información. Es una información que está encriptada, por lo tanto tenemos una seguridad y una garantía de que esa información, pues, no puede ser, digamos, bueno, pues, alterada, ¿no? Mediante un satélite, lo que hacemos es, en la herramienta trazado, monitorizar, como os decía, a tiempo real los movimientos que se realizan durante el transporte de la mercancía. Ahí tenemos, pues, una cisterna que se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Tenemos un Google Maps, digamos, en la herramienta que nos traza la ruta óptima para realizar ese movimiento. Y bueno, en todo momento se puede visualizar cómo va haciendo la ruta, tanto por parte del operador número 1 como por parte del operador receptor de la mercancía. El operador receptor comprueba a su llegada, pues, que la mercancía se corresponde con los datos correspondientes a ella. Y bueno, solo en casos en los que el transportista haya hecho una ruta, pues, que no se considere que sea la más óptima, puesto que la aplicación ya nos guía, ¿no?, un poco por dónde tiene que ir ese transporte, o que ha hecho una parada indebida o demasiado tiempo en un punto, bueno, pues saltan las alertas en la aplicación que, digamos, como la idea es que la autoridad competente tenga acceso a esa aplicación, podría, pues, ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil y entonces, pues, proceder a una inspección. En esa inspección lo que se haría es una toma de muestras que se compararía con la muestra conservada por el operador número 1, y ahí, mediante una cromatografía de gases, se realizaría, pues, lo que es la huella digital del aceite, comprobando, digamos, si es el mismo. En caso de que ese aceite se corresponda con la muestra conservada en origen, no habrá ningún problema. En caso de que las coincidencias no sean exactas y por tanto se considere que ha habido alguna adulteración en el camino, pues bueno, pues se procede a aplicar el régimen sancionador correspondiente. En definitiva, ¿cómo funciona el trazado? El operador registra en la plataforma tanto las salidas como entradas de aceite de oliva entre las distintas instalaciones. Es importante destacar que es una herramienta muy cómoda, puesto que aquellas entidades que tengan implantado, pues, un ERP como tipo SAP o Navision, pues es extrapolable gracias a la creación de un programa puente, es decir, directamente no hace falta picar los datos dos veces. La información, y bueno, para el resto de operadores que no tienen estos sistemas, bueno, pues es una forma de digitalizar también toda esa documentación y además, bueno, pues que esté almacenada en un lugar seguro, que se pueda imprimir, descargar, etcétera, ¿no? La información, como os digo, se carga en tiempo real en la aplicación, en el momento que la cisterna sale de su origen, todo mediante tecnología blockchain. Esas cisternas, como os digo, van dotadas de un GPS, de ahí que se pueda hacer el seguimiento vía satélite. Y bueno, pues la plataforma lo que hace fundamentalmente es chequear, pues, esa trayectoria y verificar que los tiempos de parada o, bueno, pues la trayectoria es correcta y que no hay ninguna incidencia o anómala, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, pues ahora mismo estamos en fase de pruebas, se está desarrollando la aplicación y bueno, pues trazado, lo que buscamos es ir sumando cada día, pues, más operadores en esta plataforma, para que, bueno, pues sea una herramienta, pues, útil para todo el sector,
Por supuesto que es muy interesante el encontrar sinergias con la gran distribución y me refiero pues que, por ejemplo, pues empresas de la gran distribución puedan estar interesadas en que sus proveedores bueno, pues hayan pasado sus lotes por trazado y cuenten con un certificado para dar constancia de ello, ¿no? Bueno, pues entendemos que sería pues también un valor añadido para el producto y daríamos además una información pues muy útil al consumidor. Y por último, bueno, pues que sirva como herramienta de control para las administraciones públicas. Esta aplicación se diseña con este fin también, bueno, pues para un poco para que sea utilizado pues, por las administraciones competentes para, como os digo, pues erradicar aquellas prácticas pues, que no entran dentro de la legalidad y controlar todos los movimientos y dar la mayor transparencia a la cadena de valor. Nada más, aquí tenéis mis datos de contacto para cualquier cuestión y bueno, pues agradeceros nuevamente vuestra participación y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Iñaki. La siguiente ponencia pues, correrá a cargo de Miguel Ángel Molinero, que también es ingeniero agrónomo y es socio director de la empresa Rurapolis. Es secretario general de la Fundación INTEC y él nos viene a hablar y a presentar la aplicación Olive Trace. Muchas gracias, María. Gracias al colegio por la invitación y a todos los asistentes por estar esta tarde compartiendo conocimiento en relación a este asunto que nos preocupa tanto y nos ocupa mucho de nosotros, relacionado con la seguridad alimentaria y la transparencia de la cadena de valor agroalimentaria de cara a los consumidores. Voy a compartir una presentación en relación al proyecto. Vamos a ver un momentín. A ver, espero que se esté viendo en este momento. ¿Sí, no? Sí, sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, el proyecto, Olive Trace es una iniciativa que se promueve desde distintas empresas, tanto del ámbito tecnológico como del sector agroalimentario, y que, bueno, pues pudo desarrollarse en entorno productivo y para la prestación de servicios a operadores de la cadena de valor agroalimentaria en el sector del aceite de oliva, gracias a la cofinanciación del proyecto europeo DIVA. Fue designada como una de las pocas aplicaciones al desarrollo de aplicaciones de demostración a gran escala por parte de este proyecto y hace un año y pico comenzamos a poder implementar la solución con el apoyo de la Unión Europea. Voy a relatar brevísimamente la historia de este proyecto, que hunde sus raíces en el pasado año 2017. Fue prácticamente a consecuencia de una sesión de trabajo con un arquitecto de sistemas de IBM y por parte del CEO de Galpagro, una empresa del sector del aceite de oliva, sobre todo de la producción y del asesoramiento técnico a explotaciones. Esta persona es especialista en distintos tipos de tecnologías para múltiples sectores y en esta sesión de trabajo tratamos de identificar alguna tecnología pues de vanguardia que viniese a aportar valor al sector y surgió la mágica palabra en aquel momento de blockchain. Parece que fue como una especie de elemento mágico porque bueno, estuvimos bastante tiempo intentando entender qué podía aportar blockchain realmente al proceso de control de trazabilidad en el sector agroalimentario. Y bueno, antes de embarcarnos en un proyecto de mayor dimensión, pues hicimos una consulta a algunos operadores de confianza del sector. Tuvimos una reunión de carácter técnico con distintos operadores, tanto industriales como entidades asociativas del propio sector. Y bueno, pues nos animaron a poder explorar esta iniciativa, tratar de materializarla, tangibilizar una herramienta de aplicación de la tecnología blockchain para la gestión de la trazabilidad desde la producción primaria hasta el consumidor. Con este propósito hicimos una prueba de concepto que vio la luz en el año 2018, se diseñó un primer modelo de datos,
se implementó la programación necesaria en IPLage Composer, una de las herramientas que en aquel momento estaba disponible para el desarrollo de soluciones soportadas en blockchain, y se aplicó esta tecnología pues, para el control de unas pocas partidas de aceite de oliva de una de las fincas que gestionaba Galpagro y del envasado que se realizaba en la empresa Oleocano, Antonio Cano e Hijos. Y finalmente se etiquetó una partida de botellita de aceite con el control de la trazabilidad de todas estas partidas, indicando la fecha de la recogida en campo, la fecha de molturación, las parcelas, etcétera, todo el contenido de... pero bueno, esa solución era una prueba de concepto, lo único que nos permitió es ver y que algunos de los operadores que vieron la solución vieran que eso aportaba valor al consumidor final. En aquel momento surgió la oportunidad de concurrir a la convocatoria del proyecto DIVA. En enero del 2019 fue, como decía anteriormente, fue clasificado este proyecto como un proyecto de demostración a gran escala a nivel europeo, y comenzamos el trabajo que ha dado como resultado incorporando pues, a un mayor número de empresas tecnológicas, ITsoft, Código Base inicialmente y Consultiva 360, incorporándolas a un proyecto de desarrollo que bueno, pues, ha implicado pues, desde el rediseño del modelo de datos con incorporación de requerimientos funcionales de los usuarios que se pudieron identificar en los test que hicimos con la prueba de concepto, la construcción de la arquitectura de toda la topología del sistema, la programación y el desarrollo de herramientas de usuario, que ahora enseñaré brevemente. Y en este momento estamos en un proceso de integración con otras soluciones, tanto con elementos de sensórica para evitar el mecanizado de datos por parte de los distintos operadores, como integración con sistemas ya instalados pues desde las básculas de pesaje hasta los ERP de las distintas empresas, pues los ERP más implantados en el sector olivarero. Hubo un requerimiento que en la consulta inicial que hicimos pues allá por el 2017 a los operadores, que nos dijeron, una cosa fue totalmente clara: no merece la pena implementar soluciones que vengan a complicarnos la vida a los operadores, sino todo lo contrario, tiene que ser algo que nos permita simplificar el tratamiento de datos. Ya todos los operadores, desde el productor primario con los requerimientos de la gestión del cuaderno de campo, todo el control de masas que realizan los operadores industriales, etcétera, tienen una carga de gestión de información altísima, y si queríamos aportar algo tenía que ser algo que viniera a simplificar, y con este propósito se ha diseñado esta herramienta. Bueno, como ya se ha visto en la presentación anterior, cualquier herramienta de trazabilidad viene a ayudar al sector. Es uno de los primeros propósitos que yo creo que tratamos de abordar todos los que participamos en la sesión de esta tarde: ayudar al sector pues, para generar mayor transparencia, mayor capacidad de comunicación del valor que un producto de esta naturaleza otorga o pone a disposición del consumidor. Pero no solamente el propio sector, sino a todos los operadores o las empresas de prestación de servicios complementarias como transportistas, empresas de certificación, distribuidores y, por supuesto, consumidores. Bueno, ya se ha hablado de la dimensión del sector en Andalucía y en el resto de España. Y bueno, la solución, la realidad de la trazabilidad en este momento es que, pues, que los distintos operadores, cada cual pues, tiene su herramienta que gestiona la información de su parte del proceso. En ocasiones pues son herramientas pues, con un cierto nivel de tecnología que gestionan datos digitalizados, pero también en muchas ocasiones yo he tenido la suerte de ser director gerente de una empresa olivarera durante unos pocos de años, un productor primario y de cierta dimensión, o sea que tenía un cierto nivel de tecnificación, pero también había mucha información que se gestionaba en albaranes, en papel, con todo lo que eso supone de incertidumbre en relación a los datos que se procesan, ¿no? Y blockchain lo que viene, como ya se ha dicho anteriormente, pues a generar un mecanismo de registro de información totalmente inalterable, con políticas de encriptación y de consenso entre los distintos nodos que gestionan la información de la red,
y tratar de facilitar mediante elementos, aplicaciones. Ahora mostraré las soluciones que nosotros tenemos para los usuarios, o en la medida de lo posible la incorporación de datos de forma automática a través de Sensórica o de la propia herramienta implantada, pues la aportación, en la grabación de estos datos en los registros multinodales que existen en la topología de la red. Bueno, en definitiva, aportar transparencia, facilitar y, por supuesto, incorporar una tecnología de vanguardia. El propósito último que perseguíamos y el que nos inspiró a muchos de nosotros que hemos estado trabajando en el sector es que el producto que sale de nuestros campos tenga el valor y el reconocimiento en el lineal que merece, y que eso sea gracias a la certidumbre en relación al origen y las técnicas productivas que van asociadas a este. Ese es uno de los grandes propósitos, y en el que va a trabajar la red de verificación compartida de Olive Trace. Va a trabajar también haciendo unas campañas de comunicación potente al consumidor para que pueda valorar en su justa medida el origen del producto. Bueno, la estructura, no me voy a parar en los detalles tecnológicos. Han participado varias empresas, aparte de los propios arquitectos de IBM, que ya participaron en el desarrollo de la prueba de concepto y que luego han intervenido en la construcción de la topología de red. No me voy a parar en la tecnología que subyace en este proyecto. Nosotros en este momento estamos ofreciendo la solución como solución embebida, soportada en la plataforma de servicios blockchain de IBM. Y para la interacción de usuarios de los usuarios con los smart contracts, con los mecanismos de registro de datos de forma indeleble en la cadena de nodos, en la estructura de nodos, se han creado dos herramientas de usuario de dos naturalezas. Una para la gestión de los servicios de administración en entorno web, que permite gestionar información a los administradores de fincas, de almazaras y los envasadores. Y por otra parte, una aplicación móvil disponible en este momento en Android y próximamente en iOS, para el procesado de datos en aquellos lugares donde no se procesen datos de forma automática, procesado de datos para el registro en la cadena de bloques, tanto en finca como en almazara, como en el proceso de envasado. Y brevísimamente pues voy a pasar, esto es un pequeño vídeo de demostración de las distintas de las herramientas que estoy comentando, lo voy a pasar de forma muy rápida. Esta es la herramienta de administración, muy sencilla. Se ha intentado ir al procesado del menor número de datos necesarios, pues para mantener una información veraz del origen, con información pertinente de cara a poner en valor el producto. Un administrador de finca puede dar de alta varias fincas. Dentro de la finca, pues da de alta a los usuarios que luego harán procesado de datos, da de alta parcelas y da de alta pues tolvas que puedan estar en la propia finca, acumuladores de fin de proceso en el proceso de producción primaria. En cada una de las parcelas pues se identifican con la terminología de las que hace uso el gestor de la finca en el proceso de recogida, y se vinculan con los códigos SIGPAC y se aporta información en relación a la superficie, variedad, sistema de producción y sistema de riego. Obviamente esta estructura, la estructura de datos, está diseñada para que pueda ser interconectada mediante una API REST que está disponible, pueda ser conectada con distintos tipos de aplicaciones, incluso con la propia de la gestión del cuaderno de campo, por lo cual podríamos tener información en relación a las técnicas de cultivo. En este momento estamos viendo la estructura de información del administrador de almazaras, pues da de alta tanto operarios como los procesos de acumulación, tanto de aceituna como la línea de amolturación como en bodega. Y hay brevemente, similar en el caso del envasador, y esta es la aplicación de usuario con los tres perfiles que indicaba. En este caso, pues dándose de alta como responsable de finca. Voy a ver cómo voy de tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, María? Que me enrollo. ¿Tengo tiempo? Sí.
Quien calla otorga, María. Bueno, esto es... No digo que un par de minutos todavía tienes. Vale. Bueno, esta es la imagen que tendría el responsable de finca, pues que tiene que informar sobre la salida de aceituna de la finca. Bueno, ven un poco el registro de los distintos movimientos y está pensado pues con teclas gordas porque muchas veces el problema que tenemos es que no caben los dedos de muchos de nosotros en algunos de los teclados. Bueno, pues todo a base de un menú muy sencillos, con información muy simple, pues la extracción de una partida de aceitunas de una parcela concreta que está vinculada con todos los datos agronómicos de esa parcela. Se indica el destino, puede ser dentro de la propia finca de una tolva de expedición o a una almazara, indicar los kilos. En el caso de que sale de que bueno, hay un mecanismo de control de stocks intermedios en todos los activos acumuladores, tanto en finca como en la almazara y en el envasador. Y en tiempo real, pues cada vez que se registra una de estas operaciones, se graba en la cadena de bloques de forma multinodal, o sea, con grabación simultánea en los distintos nodos, los distintos libros de registro de la cadena de bloques. Y el operario, bueno, pues puede verificar el dato, dependiendo de la conexión, es necesaria conexión de GPS o conexión para la red de telefonía, ¿okay? De datos. Bueno, es similar, voy a ver si paso un poquito la presentación hacia adelante. Es las utilidades para el responsable de Almazara, un poquito más complejo. La aplicación de usuario de Almazara permite también el control de los movimientos entre todos los depósitos, tanto las tolvas como los depósitos de aceite. Y además la expedición de las partidas, desde la recepción, perdón, de las partidas que vienen de finca, mediante informando la matrícula del vehículo. Está ideado pues para poder hacer una captura automática de la matrícula del vehículo y rescatar la partida de aceitunas que procede de la finca. Bueno, la apariencia de la utilidad para el responsable de Almazara, si esto es una simulación real hecha en el teléfono, pero para no tenerla que hacer bueno, pues esta es la apariencia del responsable de Almazara, desde recepcionar partidas, buscar partidas ya gestionadas de aceitunas, gestionadas con Olive Trace, o recepcionar partidas de aceitunas que vengan de una finca que no tiene la gestión de la información con Olive Trace. Bueno, movimiento de almazaras, la gestión de los stocks intermedios en toda la estructura de depósitos y acumuladores que haya dado de alta el administrador, y los distintos movimientos y hasta el proceso final. El proceso finaliza, y para no enrollarme más, porque bueno, esto es prácticamente igual en todo, al finalizar, no he podido darle, el vídeo finaliza con que en la última operación es el envasado, y en el momento en el que el responsable de envasado da la orden de envasado, se genera una URL única a nivel global que da acceso a través de esta URL, por ejemplo, pueden tener acceso a toda la traza de esa partida concreta de aceituna que se ha envasado y que probablemente haya sido el resultado de la acumulación de distintas extracciones de aceituna de distintas parcelas, probablemente de distintas fincas y de distintos procesos de molturación realizados en distintos momentos, ¿no? Toda esa traza completa se puede identificar a través de la URL o el código QR al que da acceso la URL. En definitiva, y para no restar más tiempo a los demás participantes, la solución, que como decía ha sido realizada gracias a la financiación del proyecto DIVA, que ya está totalmente operativa y está siendo utilizada por Oleocano en esta campaña. Y además con la vinculación con la estructura de algunas de las fincas de producción de la empresa Galpagro, pues se ofrece como servicio con un coste pues, que desde 800 € al año en adelante, dependiendo de la dimensión del operador,
se da soporte con servicios de mantenimiento 24/7 a los operadores que participen en esta estructura de validación y trazabilidad para el sector del aceite de oliva. Así que sin nada más, muchas gracias por la atención y bueno, en el colegio tienen mis datos y los facilitaré en cualquier caso en el chat por si tienen alguna duda. Gracias. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Para la tercera ponencia contamos con Marcelino Bilbao, que es doctor ingeniero agrónomo y a partir del año 2000 es funcionario de la consejería y en la actualidad es jefe de servicio de producción agrícola en la Consejería de Agricultura. Él nos viene a hablar y a presentar la aplicación DAT. Muchas gracias, María. Gracias también al colegio por darnos esta oportunidad de contar una parte del trabajo que estamos haciendo y en ese sentido pues voy a presentaros sin más dilación el proyecto que estamos haciendo. DAT es el acrónimo de Documento de Acompañamiento al Transporte y en ese sentido, bueno, pues mucho de lo que ya han comentado Miguel Ángel e Iñaki me va a servir pues para también me va a servir de base para lo que os quiero contar. Mirad, en primer lugar, en la semana pasada fue Datagri, ahí se habló una sesión que era Olivar 4.0, salió José Emilio Guerrero, al que yo creo que todos conocéis, hablando de gemelos digitales, que eso ya era como el 5.0 o más para allá, y yo cuando estaba pensando en esta presentación decía, mira, yo desde el punto de vista tecnológico yo creo que esto está en 1,5, ¿vale? No llega al 2, está por encima del 1, pero nosotros nos hemos guiado por este principio de esta persona, Enrique Dans, que, bueno, pues que es de estas personas visionarias, que básicamente dice que la transformación digital no es incorporar tecnología meramente, sino cambiar actitudes para agregar valor compartiendo datos. Eso ha sido un poco lo que nos ha guiado, en el sentido de que utilizar las herramientas para conseguir determinados objetivos. Y el camino que hemos recorrido en el tiempo que llevamos trabajando en este proyecto, que ya son algunos años, es pasar del documento de acompañamiento al transporte como una carga burocrática, ahora os explicaré por qué, a una herramienta que ayuda a generar valor a los agricultores y en general a la cadena de producción. Todavía, pues muchos probablemente conocéis el documento de acompañamiento al transporte, se percibe en el sector como una carga burocrática, en algunos casos lo es, pero creo que hemos avanzado mucho y que seguimos avanzando en ser una herramienta o un elemento más dentro del proceso de innovación y del proceso de digitalización de nuestra agricultura. Lógicamente, como administración, ¿por qué entramos en estas cuestiones? Pues básicamente ya lo han comentado los compañeros que han intervenido previamente. Estamos hablando de seguridad alimentaria. Trazabilidad es un elemento, una de las patas de la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, pues tanto la normativa europea como la normativa nacional, como la normativa autonómica, pues establecen la obligatoriedad de implantar sistemas de trazabilidad. Esa obligación de establecer sistemas de trazabilidad hace referencia a los operadores, a los agentes que intervienen en la cadena, ¿de acuerdo? En el sentido de que no es una obligación comunicar esa trazabilidad a la administración, sino que cada agente es responsable de mantener su propia trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que estamos planteando nosotros no es tanto un procedimiento administrativo, sino una herramienta de apoyo al sector. Esa herramienta básicamente lo que consiste es que con carácter general para todos los productos agrícolas y forestales sin transformación destinados a alimentación, pues generar un documento que acompaña a ese producto desde la explotación al primer centro de transformación o manipulación, ¿vale? Permitiendo documentar la trazabilidad y legítima procedencia. O sea, cubre la parte que Iñaki no ha cubierto con la herramienta trazado, ¿de acuerdo? Nosotros nos centramos básicamente en la parte inicial del proceso. Para eso se sacó un decreto en el año 2018 en el que se regulaba tanto el registro de explotaciones agrarias y forestales de Andalucía, que alguno de ustedes también habrá oído hablar del REAFA, y el documento de acompañamiento al transporte, que es el DAT. No voy a hablar del REAFA porque no es el objeto, pero bueno, simplemente sí es importante que sepan que REAFA y DAT son dos caras de la misma moneda, como iré comentando un poquito más adelante. Y de hecho, pues establecen unas sinergias muy interesantes.
El documento tuvo un año de carencia, que después se convirtieron en 2, pero bueno, a las fechas en las que estamos, pues ya es un documento de carácter obligatorio que debe acompañar todas las producciones desde, insisto, la explotación hasta el primer centro de transformación o acumulación. Este documento es posible hacerlo tanto en papel como a través de una aplicación informática, que es lo que le llamamos el DAT telemático. Lógicamente, a partir de ahora, pues me centraré en el documento telemático, porque en fin, el papel no tiene más historia que un formulario que rellena el agricultor, lleva el transportista y entrega al operador. Bueno, pues este esquema se parece mucho al que Iñaki ya nos ha presentado desde el punto de vista del movimiento del aceite, pero aquí referido a la aceituna. En ese sentido, pues el agricultor genera que es el punto de origen, genera un porte a través de la aplicación que está disponible en el teléfono móvil, donde incorpora una serie de información, ¿vale? La información puede tener un nivel más o menos de detalle. Desde el 15 de octubre están disponibles para 283.000 agricultores todos los datos, todas las parcelas de la declaración de la PAC 2020, de tal forma que cada agricultor puede acceder a la aplicación, puede consultar las geometrías de su explotación, puede renombrarlas y puede ponerle un nombre, digamos, propio por el agricultor, y a partir de ahí, bueno, pues incorpora el detalle de la carga que lleva ese porte, incorpora datos de la matrícula y del transportista y genera ese documento vía teléfono móvil mediante 5 pasos. Digamos que es muy parecido a lo que ha contado Miguel Ángel. Al final es como una transferencia, un origen, un destino, un transportista y una carga que se transporta. El transportista recibe un SMS y un correo electrónico mediante el cual puede confirmar la recepción de esa carga, ¿de acuerdo? Y ya el porte pasa a estado transporte. ¿Por qué incluir aquí la Guardia Civil? Porque, como comentaba también Iñaki, pues nosotros tenemos ahora mismo ya conectados y acceden directamente a la base de datos un poquito menos de 600 guardias civiles y un poquito más de 100 policías nacionales, ¿vale? Que en tiempo real, accediendo a la aplicación a través de su dispositivo móvil, su tableta o su teléfono, pueden comprobar en tiempo real todos los movimientos que se están produciendo en ese momento, pueden verificar las matrículas de los transportistas y también pueden verificar tanto el origen como el destino de los productos que se están transportando, así como la descripción de los productos. Y por último, el operador tiene también, digamos, son 2 aplicaciones, una para el agricultor y otra para el operador, un poco en la línea también de lo que ha comentado Miguel Ángel, y el operador, accediendo a través de esa propia aplicación del DAT para operadores, pues puede confirmar el porte, rechazarlo y de forma opcional incorporar el peso de la carga y algún tipo de observaciones. ¿De acuerdo? Este es el esquema básico del DAT. ¿Cómo vamos evolucionando para conseguir valor añadido y conseguir un mejor servicio? Bueno, pues tenemos disponible una cosa que llamamos acceso premium, que básicamente consiste en que todas aquellas entidades que dispongan de un sistema informático de gestión, se ha hablado también aquí del ERP, pues pueden establecer una conexión con el DAT telemático a través de un servicio web, ¿de acuerdo? Actualmente pues tenemos 2 protocolos de comunicación entre los ERP y el DAT telemático, en el que tenemos un catálogo de servicios web, tanto a través del API REST como de API SOAP. Estamos trabajando muy intensamente en conectar en realizar esas conexiones tanto a la báscula de recepción de los distintos operadores como al sistema de gestión del operador, al propio ERP, ¿de acuerdo? Porque muchas veces los operadores prefieren gestionar eso a través de la báscula de recepción. ¿A dónde vamos con todo esto? Pues básicamente vamos y ahora os voy a poner algunos ejemplos concretos, eliminar del papel en el proceso de la entrega, las posibilidades también de instaurar un sistema de cita previa por parte de los operadores y realizar una planificación de las entregas. Esto, digamos, como valores añadidos adicionales. Ni que decir tiene que la información que el agricultor incorpora de origen también hace referencia a producción integrada, agricultura ecológica, denominaciones de origen, etcétera, etcétera, que por supuesto pues la trazabilidad ya si es, digamos, un requisito con carácter general, en los sistemas de calidad pues se convierte prácticamente en una obligación ineludible, ¿de acuerdo?
Pero bueno, no voy a entrar en esa parte, simplemente os voy a poner algunos ejemplos de estas tres posibilidades. Pues mirad, a principio de año, pues con la recolección de la aceituna, pues desde la provincia de Jaén nos transmitieron su inquietud por la incidencia que podría tener el COVID en la presente campaña de recolección de la aceituna y la importancia de eliminar en la medida de lo posible o simplificar en la medida de lo posible todo lo que son los procesos de entrega de la aceituna. Entonces, en ese sentido, ya hay algunas entidades que han conseguido, mediante esta conexión del DAT Premium, eliminar completamente el papel en el proceso de entrega de la mercancía, en este caso de la aceituna. ¿Cómo? Primero, se elimina la carta de porte del transportista en papel, no se elimina, vamos, no está bien expresado, lo que se elimina es el papel. Por supuesto, la carta de porte sigue existiendo. Y la carta de porte se genera automáticamente en el móvil del transportista a partir de los datos que el agricultor y también el transportista pueden incluir a través de la aplicación, ¿de acuerdo? Con lo cual ya hay un primer papel que desaparece, que es la carta de porte. Un segundo papel que puede desaparecer es la tarjeta con la que el agricultor o el transportista y se identifica en la entrada de la recepción. ¿Por qué? Porque a través del teléfono móvil cuando se crea el porte, el transportista dispone de un código de barras que puede leerse directamente en la entrada de la almazara, ¿de acuerdo? Con lo cual, la almazara puede descargarse en tiempo real y sin interacción de ningún tipo de documento físico toda la información referida al origen de ese porte, de donde, insisto, está la parcela inicial donde ha salido la aceituna, variedad, sistema de producción, etcétera, etcétera. Y por último también reseñar que en estas almazaras que están aplicando este sistema de gestión, digamos, integral, se elimina el justificante de entrega y se sustituye por un mensaje SMS que genera la propia aplicación donde se le informa sobre el peso entregado y aquellas observaciones relativas a la entrega del porte. Esta es una funcionalidad que todavía no está implantada, pero bueno, que esperemos que esté implantada en las próximas semanas. Me refiero el mensaje de entrega sí lo está, lo que no está es el nivel de detalle que os he comentado. Este sería un ejemplo. Aquí lo podéis ver gráficamente, ¿vale? Esto es una almazara de Villacarrillo que este año pues, lo que ha hecho es instalar un puesto justo en la línea de recepción, vamos, varios puestos, que permiten al transportista o al agricultor, si lleva su propia mercancía, acercar su teléfono móvil a esa pantalla. La pantalla tiene un lector de código de barras y con ese código de barras pues, se descarga toda la información que automáticamente pasa al sistema de gestión informática de la báscula o bien pasa al ERP ya en función de lo que cada almazara estime conveniente. Otro ejemplo que no voy a entrar porque no pertenece al sector de aceite de oliva, pero simplemente os lo pongo a modo de ejemplo. Cada vez hay más operadores, sobre todo en el sector hortofrutícola, que están implantando soluciones del tipo de aplicaciones app que permiten al operador y al agricultor realizar una planificación de las entregas, ¿de acuerdo? Esa planificación sirve básicamente, pues si yo tengo unas líneas de procesado, saber cuánta gente tengo que tener disponible para la línea de procesado de tomate, de calabacín o de pepino. Pues el agricultor reporta esa información y cómo funciona el DAT. El DAT se convierte en absolutamente transparente para el agricultor, ¿de acuerdo? Mediante esas conexiones que hemos comentado vía API, el agricultor rellena la información que le pide su operador y con esa información por debajo se rellena el DAT, ¿de acuerdo? Y entonces pues hay un ejemplo de una aplicación del grupo Única de Almería que bueno, es bastante visual y todavía en esa no estamos completamente integrados, pero estamos trabajando para que, insisto, la aplicación DAT sea transparente tanto para el agricultor como para el operador. ¿Qué valor añadido queremos seguir aportando? Evidentemente, cada operador no conoce, nadie mejor que cada operador conoce la información de su propio negocio y es imposible que nadie venga de fuera a mejorar ese nivel de información. Pero donde sí podemos aportar una información muy interesante es en hacer benchmarking o hacer, digamos, agregar toda esa información y proporcionar a los distintos operadores del sector información agregada respecto a producto, variedad, fecha de entrega, kilos entregados a nivel municipal, a nivel provincial o a nivel regional. De tal forma que en tiempo real
la información de todos y cada uno de los operadores que participen en el sistema pueda retroalimentar, digamos, información de calidad que permita a su vez la toma de decisiones por parte de los distintos operadores. Y ya para ir terminando, números. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues actualmente hay algo más de 20.000 agricultores que utilizan el DAT de forma periódica, más de 1.100 operadores, y aquí yo diría como los anuncios de detergente. El que prueba, repite. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que cada usuario tiene una media de en torno a 12-14 DAT creados y los operadores tienen una media del orden de 200 DAT recibidos. Entonces, normalmente es verdad que son herramientas que cuesta mucho trabajo incorporar, pero una vez que se incorporan ya es muy difícil que alguien vuelva al papel después de haber probado este tipo de aplicaciones a través del teléfono móvil. Ayer precisamente hicimos nuestro particular aniversario de 300 portes creados en la aplicación, perdón, 300.000, de los cuales el 72% ha completado el proceso. ¿Eso qué significa? Significa que ha participado el agricultor y ha participado el operador, ¿de acuerdo? El agricultor puede crear portes, pero si el operador no los cierra, no van a ningún sitio. Pero en este caso, casi 3/4 partes de todos los portes que se han creado, digamos, han completado el ciclo. Y en eso en los primeros 15 meses de funcionamiento de la herramienta. ¿Cómo estamos este año? Pues este año tenemos una previsión de triplicar los portes gestionados en esta segunda campaña de funcionamiento. Tengo que decir que en el sector olivarero existía un documento de acompañamiento al transporte que se llamaba la Guía Conduce, no estaba implantado en todas las provincias, pero el agricultor olivarero sí tenía una conciencia de la necesidad de documentar los portes que realizaba. Entonces, en ese sentido, la introducción del DAT telemático en el sector del aceite del olivar ha sido bastante más fácil que en otros sectores que tenían menos tradición. Y en ese sentido, el año pasado, pues prácticamente entre el 8 y el 10% de los portes totales que se hicieron en la campaña de recolección se hicieron a través del DAT telemático, y este año yo creo que podemos estar en torno al 30-35% de los portes totales. Eso puede significar entre 600 y 800.000 portes solamente en el sector del aceite de oliva. Y también comentar, porque creo que es importante, que ya tenemos 220 operadores premium, o sea, ahí están cooperativas, están centrales hortofrutícolas, todo tipo de empresas que reciben productos de los agricultores, que ya tienen hecha la conexión mediante esos servicios web que he comentado a la aplicación DAT y generan, digamos, en algunos casos la aplicación es completamente transparente tanto para agricultores como para operadores, en otros casos el agricultor utiliza la aplicación del DAT telemático y el operador cierra los portes a través de su sistema ERP o de la báscula. Como el vídeo que ha comentado Miguel Ángel, bueno, pues tenemos también disponibles una serie de videotutoriales en YouTube donde se explica con detalle el funcionamiento de las herramientas y las distintas funcionalidades, y también para dar apoyo tanto a agricultores como a operadores en lo que es el proceso de implantación de esta herramienta, pues tenemos tanto un correo electrónico como unos teléfonos, y todo eso lo tenemos disponible en la página web de la Consejería, donde podéis, simplemente si ponéis en Google Data Andalucía, pues podéis acceder a esa página y podéis acceder a ese tipo de recursos que la verdad es que están teniendo bastante demanda. Y por mi parte, pues nada más. Ha sido un repaso rápido, pero bueno, yo creo que el objetivo precisamente de la reunión de hoy era hacer precisamente una visión global de lo que hay sin entrar en muchos detalles. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, María. Vale, pues muchas gracias, Marcelino. Bueno, para finalizar contamos con Fernando Vázquez, que es diplomado en Dirección y Gestión de Empresas y en la actualidad es el CEO en la empresa Naturcode. Nos viene a presentar pues, la aplicación de Naturcode. Bueno, muchísimas gracias, María, y a todos los miembros del colegio por invitarnos a esta interesante jornada. La verdad es que resulta muy bonito para alguien que es hijo de agricultor y que se ha criado en el campo, estar rodeado de gente que sabe de esto. No es mi caso, yo lo tengo por grado paterno, soy hijo de ingenieros y de agricultor, pero la verdad es que me hace mucha ilusión estar hoy en esta jornada. Sin más, os voy a compartir la pantalla y empezar la presentación.
Aquí. Estupendo. ¿Se ve la presentación? Sí. Estupendo. Bueno, Naturcode es una plataforma de información al consumidor, comunicación inteligente al consumidor y como ha comentado también Miguel Ángel, nosotros recibimos el apoyo en varias ocasiones de la Comisión Europea, especialmente en una área financiera con los proyectos DIVA, y tiene un objetivo muy claro, que es ser el primer canal de información tecnoético europeo con el consumidor y que ayude a las pymes agroalimentarias a ser más competitivas y rentables. En este, sobre todo, entorno digital, que si ya era importante el reto que sufríamos antes de la pandemia, ahora lo es más, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Pues obviamente queremos explicar qué perseguimos en Naturcode. Primero, ayudar a las pymes productoras agroalimentarias a sobrevivir. Creo que muchas veces se habla de las ventas, nos gusta en el campo siempre hablar de vender, pero en este momento el primer paso es sobrevivir. Y la misión es clara, desarrollar y proporcionar herramientas digitales que nos ayuden a ser más competitivos. Seguimos una máxima al final de Sócrates que decía que la raíz de todo mal es la ignorancia. Nosotros creemos que es la ignorancia del consumidor. Consumidor, somos ignorantes. O sea, somos ignorantes en el sentido más literal de la palabra, no peyorativo, lógicamente. Y queremos hacer un pequeño repaso por la situación en el mercado europeo. El mercado europeo, en un 90%, como saben todos los componentes de la mesa y seguro todos los que están en toda la pantalla, somos analógicos. Los productores somos analógicos y disponemos de una cantidad inmensa, no solamente en aceite de oliva, sino en todos los productos de referencia. En este caso, los números que reflejan son bastante importantes. Estamos hablando de 900.000 productos y solo 100.000 digitalizados. Y en el caso de Europa, 15 millones de referencias y solo el 10% están digitalizados. Nosotros nos gusta entender esto como una cadena y como toda cadena necesita que todos los eslabones sean fuertes porque la cadena será tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? En el caso de los distribuidores, los pequeños distribuidores, que se suponen el 60%, son analógicos. Si añadimos incluso a Mercadona, que también funciona analógicamente, muy paradójico, suman más del 80% de los operadores son analógicos. No tienen ninguna herramienta de comunicación con el consumidor y, por tanto, vemos que hay una ignorancia entre todos los operadores con la situación de cada uno. Y en este caso, el número de supermercados, sobre todo para los que vivimos en el entorno rural, es muy significativo. Estamos hablando de que hay 3,4 y 2,6 supermercados por cada 1.000 habitantes. Este número no solo es importante tenerlo en cuenta por la cantidad de puestos de trabajo y recursos que genera, sino por la capacidad de retener y fijar población en los núcleos no urbanos. Tenemos una conciencia muy importante de lo que es la cadena agroalimentaria, porque los consumidores, que somos todos al final, porque todos pertenecemos a ese rango, el 100% somos digitales. No hay nadie que no esté digitalizado y además nos gusta visitar los supermercados, las tiendas de barrio, los mercados de abastos, y vamos más de 250 y hasta 200 veces en toda Europa. Estos datos son importantes tenerlos para ver la magnitud de lo que representamos la cadena agroalimentaria en su conjunto. Además, como es importante reconocer, los consumidores somos perezosos. Esto es tener muy claro. Somos perezosos y a la vez exigentes. Estamos hiperconectados y tenemos un gran poder que apenas estamos aprendiendo a conocer, puesto que somos infantes en esto de la digitalización. Ahora también me gustaría poner de manifiesto las soluciones que hay en el mercado. Las soluciones que hay en el mercado, según los consumidores, las etiquetas físicas son un elemento de baja información y con poco valor de cara a cubrir sus necesidades. Después tenemos los canales digitales de los grandes productores, de las grandes marcas, que el objetivo fundamental siempre es la comercialización y la distinción de su marca con un objetivo comercial. Esto ocurre lo mismo en los mercados digital de distribuidores, donde obviamente
su objetivo es vender sus productos, llevar la información que a ellos les interesa con fines comerciales y con baja información. Y en esta última etapa, estos últimos años, han aparecido apps que están centradas sobre todo en información al consumidor, sobre nutrición, sobre descuentos, sobre tipos de bonus. Al final están centrados en grandes marcas porque lógicamente los grandes productores, las 900.000 marcas estas, no tienen fácil llegar al mercado, como no están digitalizadas, pues no aparecen en este tipo de herramientas. Con lo cual también vuelven a estar, empezar a quedarse a la cola y volver a dejar las cosas como están. ¿Cuál es la ventaja o qué es lo que proponemos en Naturcode? Transformar la cadena agroalimentaria de un modelo lineal a un modelo circular. Un modelo lineal en el que la información pasa de un punto A, pasando por un punto B, hasta llegar a un punto C, para que entre todos convirtamos esta herramienta en un potente transformador de nuestra cadena agroalimentaria, con lo cual todos ganaremos más porque todos pertenecemos en algún modo a la cadena agroalimentaria. Por eso nuestro software es agnóstico, como hemos visto algunas soluciones de blockchain, de trazabilidad. Nosotros generamos un entorno amigable para la integración de herramientas de cualquier tipo, pero somos agnósticos, no utilizamos blockchain de IBM ni propio, y sobre todo lo más importante es crear valor. Crear valor a través de la información, a través de esa gestión. Y que el consumidor tenga una manera fácil e imparcial de llegar a la información. Para eso es muy importante contar con una herramienta que verdaderamente sea imparcial. El objetivo final, como hemos comentado al principio y como decía Sócrates, es empoderar al consumidor con información. Sacarlo de la ignorancia y por eso hemos sacado la versión 1.0 que identifica los productos, los puede promocionar, los ayuda en la identificación segura, sobre todo en este momento mejora el servicio y la comercialización con opiniones, valoraciones y gestión, y sobre todo algo que denostamos muchísimo, que es el cumplimiento de la normativa 1169 del 2011, que es de información al consumidor, que antes cuando íbamos al supermercado y pedíamos una lista de alérgenos nos daban una Biblia que al final era poco útil y además estaba alejado de lo que es el principio constitucional de la transparencia. En esta versión .2 que estamos terminando y que esperamos, si Dios quiere, se liberice un poco la situación para poder implantarlo, es una versión .0 que está centrada en el análisis de la información para que los consumidores, productores y distribuidores todos reciban valor sobre el mercado y que esa información sobre el consumidor, sobre el productor y sobre el distribuidor fluya para crear surtidos mucho más ajustados que permitan una mayor eficiencia, gestionar las fake news y sobre todo cumplir las 5 S que dice la Organización Mundial de la Salud, que son fundamentales. La seguridad, la salud, la satisfacción, la sostenibilidad y la sostenibilización de los productos. Estos 5 S necesitan de una herramienta potente que cree imparcialidad. Ahora es importante ver cómo funcionaría, porque lógicamente siempre nos gusta ver, como han presentado algunos compañeros, cómo funcionaría. En principio lo ideal es tener un único soporte en la puerta adherido, puesto que cuando hablo de supermercado estoy pensando en Milagros y Carlos aquí en Jabugo, que necesitan una digitalización inmediata pero que no disponen de muchos recursos, ni tiempo, ni formación. Por lo tanto, un soporte único en la puerta que le informa al consumidor de toda la información extendida que no aparece en las etiquetas y que permite además hacer un filtrado, una selección del producto bien en el lineal, bien en el producto o bien en la entrada, para ver evaluaciones y hacer los filtros. Si yo pretendo que para mí más importante es el bienestar animal en los productos cárnicos o la sostenibilidad en ningún producto, puedo hacer un filtrado inmediato y que esa información pueda venir perfectamente de Olivatrance, de Trazado o de cualquier otras herramientas que hay de otros productores. Para ello necesitamos facilitar. Ya decimos que el consumidor es un consumidor perezoso y necesita una herramienta para verlo todo. No necesita una herramienta para ir al líder, otra para ir al día, una para ver aceite, otra para ver queso, otra vez. Necesita una herramienta transversal y que obviamente esa información que generamos obviamente
toda la agricultura llegue y aflore al consumidor, algo que es lógicamente fundamental para llevar a cabo y con éxito. Pero lógicamente necesitamos de una manera unívoca. Para esto, al final debemos de tener una herramienta, como ha dicho Miguel Ángel, fácil, intuitiva, para moverlo con los dedos en el móvil y que nos permita llegar a cumplir todos los requisitos. Lo más importante, y creo que es fundamental, no es el modelo de negocio Naturcode, es que obviamente sea posible y sostenible. Para hacerlo posible y sostenible debemos de hacerlo gratuito, o tendremos que lo vamos a hacer gratuito para una fase inicial de toda la cadena, en la que la información fluya de una manera rápida y total por toda la cadena agroalimentaria. Y poner unas cuotas muy asequibles para que sean los propios operadores los que decidan qué quieren ver y si están dispuestos a cerrar el círculo, y solo por cerrar el círculo van a poder pagar. Y ahora, un poco, como hemos comentado, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Nosotros en el 2017 comenzamos las pruebas escuchando, como siempre suele mi padre, para eso tenemos 2 orejas y una boca. Y claro, fuimos preguntando, llevamos el partenariado hasta la Comisión Europea, recibimos el apoyo del Instituto Cerdá como una de las 20 innovaciones, que fue un orgullo competir con Nestlé, con Mercadona, con Día, como una innovación que podía ayudar a cambiar algunos viejos paradigmas. Para ello necesitamos herramientas evaluadoras, obviamente basadas en la transparencia, que vengan avalados por asociaciones de consumidores y por un comité científico. Es fundamental contar con herramientas que hagan válida la información al consumidor y que generen confianza. En el 2019 fue un año muy, muy importante para nosotros, puesto que recibimos, aparte del proyecto DIVA que comentaba al principio, el apoyo de la propia Comisión Europea para llevar el etiquetado inteligente como el único proyecto transversal de los 80 que se presentaron y recibir el apoyo del TAF, del Technical Assistance Facilities, y desarrollar el proyecto en Europa, si Dios quisiera, el 2021, pero me temo que va a ser casi al principio del 2022 cuando tengamos que hacerlo. Mientras tanto, pues hemos ido haciendo testeo, tanto con Andalucía Sabor como con diferentes diputaciones, y recibido el apoyo, incluso y el interés, sobre todo, de multinacionales como Avery Dennison, que es la primera distribuidor de paquetes y embalajes del mundo y perteneciente a la Fortune 500. Con el objetivo común de llegar al Farm to Fork, que conocemos que es el objetivo final de cualquier proyecto que quiera tener valor. Y en esto un poco el resumen de dónde vamos. Queremos hacer pilotos y pruebas desde lo más pequeño, y para eso contamos con el apoyo de pequeños supermercados para hacer llegar esta información, y de diputaciones, que es muy importante que lleguen a todos los rincones de España donde están los productores de esos productos que no están digitalizados y que necesitan estar en el mercado, comercializarles y generar valor en las pequeñas poblaciones. Este equipo, algunos los conoceréis, puesto que son ingenieros agrónomos, algunos pertenecen al sector del retail, al de la tecnológica, consultores. Al final hemos ido creando un equipo en torno al proyecto y validado sobre todo con un comité científico del que estamos tremendísimamente orgullosos. Hemos reunido a 5 de las personalidades más importantes en el ámbito académico para que este proyecto sirva de información veraz y transparente al consumidor. Existen herramientas como sabemos de Yuka, Coco, Real Food, que generan valor, pero que obviamente están exentas de la imparcialidad porque lo genera una sola persona. Nosotros creemos que las universidades deben de estar en los proyectos, deben de ayudar a sacarnos de la oscuridad y con unas mentes que aporten valor al final al consumidor. Por último, ya para acabar, quisiera dejar algunas ideas claves y muy importantes, y es que nuestra trazabilidad puede hacernos más competitivos comercialmente. Creo que es uno de los objetivos, porque al final los productores siempre llegan al mismo punto. Necesitamos vender más y mejor,
y gastar menos. Y si tenemos que gastar dinero y recursos en trazabilidad, por lo menos que podamos vender más. Además, el consumidor digital siempre se informa y necesita transparencia e imparcialidad. Por eso hemos basado uno de los objetivos fundamentales y cerrar el círculo. Cerrar el círculo es decir, la cadena agroalimentaria con cada clic gana valor. Con cada visita del consumidor gana valor. Con cada interacción gana valor. Y que Naturcode pueda volver esta cantidad ingente de información que genera valor a nuestros productos y que cuando se vean dos naranjas en un lineal con diferente precio y una de Marruecos y otra de España, no sea solamente el país de origen, sino que el consumidor pueda, obviamente, rápidamente ver la información y sobre todo tangibilizar todo lo que hay detrás de un producto hecho y controlado en Europa, a diferencia de otros. Porque obviamente a primera vista lo que tenemos son una sola referencia al precio y no todo lo que hay. Y como hemos dicho, la última idea, creemos que la solución es empoderar al consumidor y crear con una herramienta universal y holística. Es muy importante no solo centrarnos en un solo producto o una sola área, sino en todos y hacerlo accesible. Para que obviamente nuestros carritos de la compra puedan ser carritos para la acción. Que cada compra signifique un impacto y sepamos que el gran herramienta, el gran poder que nos ha dado como consumidores la digitalización, podemos hacer que aquello que queremos y que deseamos para el futuro sea posible. Muchas gracias a todos los que nos han ido elaborando, apoyando durante todo este tiempo. Han sido diputaciones, organismos empresariales, asociaciones, consejos reguladores y muchísimas entidades que han colaborado para llevar este proyecto hacia donde está. Me gustaría, como veo que tengo algún minuto, dejaros unos 50 segundos para que vean un vídeo demostrativo de cómo sería. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y por el tiempo. Y me encantaría recibir vuestro feedback transparente y abierto a escuchar todas las opiniones que tengáis. Muchísimas gracias. Y pues nada, muchas gracias, Fernando. Abrimos el turno de preguntas. Si queréis plantear cualquier pregunta, pues nos podéis utilizar el chat o bien el apartado de preguntas y respuestas. ¿Vale? De momento no, en el chat no estoy viendo ninguna pregunta, no sé. Yo quería hacer una pregunta, ya que tenemos, la oportunidad. Sobre todo a Iñaki y a Miguel Ángel. El tema de los oráculos de blockchain, la fiabilidad de esos oráculos, ¿cómo lo han planteado? A ver, si te refieres a oráculos, yo llevo 2 años trabajando en un proyecto y peleándome con los desarrolladores a muy distintos niveles de toda la tecnología vinculada con blockchain. Y mi percepción, sin ser especialista en blockchain, pero ya habiendo venido a conocer un poco esta tecnología, es que no es nada fácil, o sea, no es un huevo que se echa a freír. Implementar una herramienta soportada en blockchain, por lo menos en el entorno en el que nosotros lo hacemos, en Hyperledger Composer, con la plataforma de IBM Blockchain Platform, no es una cosa simple ni trivial.
Sí es cierto que desde mi punto de vista y con un poco la experiencia adquirida en este proyecto, sí es cierto que aporta un valor en relación a la fiabilidad. Incluso yo diría que la simplicidad, cuando ya tiene implementada la herramienta, pues contar con repositorios únicos replicados en múltiples nodos e indeleble, yo creo que eso aporta un plus de seguridad a cualquier otra herramienta en la nube, ¿no? Si a eso es a lo que te refieres, porque lo del oráculo, que muchos decían que esto era como la cuarta revolución industrial, que iba a ser más que Internet, etcétera. Yo eso tampoco creo que estemos ante un cambio de paradigma tecnológico con blockchain, ¿eh? Sí, no, la idea era esa. No sé si Iñaki quiere añadir algo. Poco te puedo aportar, Fernando, porque el desarrollo tecnológico lo ha realizado la empresa Hispatec, como te decía, y tendría que elevar la consulta a ellos porque no soy un experto en la materia. Bueno, Yo te diría, Fernando, como tenemos confianza, que me he tirado muchas noches sin dormir a consecuencia de blockchain. Yo te diría. O sea, y teniendo, pues, según todos los indicadores, pues a dos de los máximos especialistas europeos en el proyecto, pero al final ver un poco que parece que una cosa simple, pero no es tan simple como a veces la quieren describir. Vale, gracias. En el chat hay una pregunta para Marcelino, de David Oya Muñoz. Pregunta que para los agricultores que no tienen ayudas de la PAC, no pueden especificar en el DAT telemático polígono y parcela. Por lo tanto, la trazabilidad en cuanto al transporte, incluso robos, queda un poco coja actualmente. ¿Han pensado en incluirla junto al apartado unidad de explotación? Mira, David, eso que comentas era cierto hasta el 15 de octubre pasado. Desde el 15 de octubre hasta ahora, o sea, desde hace prácticamente mes y medio, ya es posible disponer de toda la información que está grabada en el REAFA a la hora de generar un DAT. De tal forma que se puede hacer, como tú comentas, directamente del apartado creando una unidad de explotación en el DAT o recuperando todos los datos del REAFA. Para que te hagas una idea, declaración de la PAC en Andalucía vienen a presentar del orden de 200.000 agricultores. Nosotros tenemos incorporados ahora mismo en el REAFA y por lo tanto disponibles también en el DAT 280.000 agricultores en números redondos y nos quedan por incorporar, calculamos, del orden de 40.000 agricultores más, de 40.000 explotaciones más. O sea, que pensamos que en Andalucía podemos estar hablando del entorno de 320.000 explotaciones y ya tenemos como, aparte de la PAC, que digamos que esa información está ya muy controlada y es muy conocida, vamos a poder incorporar, tenemos incorporado ya 2/3 de esos agricultores que no hacen PAC, ¿vale? En cualquier caso, si un agricultor no hace PAC y no está inmerso en los procesos de captación de esa información, que bueno, no vamos a entrar en el detalle, pero estamos haciendo una labor muy intensa con distintos operadores en toda Andalucía para captar esa información y convertirla en información gráfica. Simplemente decir que la complejidad o el valor añadido que aporta el REAFA es que es un registro gráfico, donde lo que es la delimitación de la parcela se incorpora como un dato administrativo más. Eso en las ayudas de la PAC era una cosa que era muy tradicional y que está ya muy asentada, pero en el conjunto de registros de explotaciones, digamos que son una cosa bastante innovadora. De todas formas, entrando en REAFA, si un agricultor quiere dar de alta su explotación, lo puede hacer mediante un procedimiento que se llama tramitación administrativa automatizada, de tal forma que si no hay conflicto con ningún otro titular de explotación, puede dibujar su explotación, caracterizar su explotación y directamente le aparece ya inscrita en el REAFA. Quería añadir una cosita en relación a mi presentación, un pequeño matiz, que es que he visto también que en el chat está Marta Rivas, una de las empresas que se ha involucrado también en el proyecto a última hora de nuestro proyecto LiveTrade es PSS, una empresa de tecnología que está en Ciudad Real y que también nos están ayudando ya en este sufrimiento de blockchain, están rematándonos algunas de las piezas del puzzle.
y simplemente por que quede constancia de ello. Vale. Bueno, David sigue, bueno, con lo que le has comentado, Marcelino, no sé si lo estás viendo en el chat. Sí, bueno, por no insistir mucho. Lo que no aparece ahora mismo en DAT es porque no existe en Reafa. La conexión es en tiempo real, entonces todo lo que se da de alta en Reafa aparece en tiempo real en el DAT. Entonces, como bien comentas, es o bien porque todavía no se han incorporado al sistema o por directamente porque no las han dado de alta. ¿De acuerdo? Pero vamos, la idea es que progresivamente todas las explotaciones se vayan incorporando al registro. El registro sí es una obligación de todas las explotaciones estar dados de alta, y lo que estamos haciendo, bueno, pues es incorporar toda esa información, primero partiendo de todas las bases de datos que tiene la propia consejería, en definitiva, para no molestar a los agricultores, no pedirle información de que dispone ya la agricultura, la consejería, y por otra parte también, pues lógicamente hay muchas explotaciones que no reciben ningún tipo de ayuda y como tal no están en ningún registro administrativo. Esas lógicamente tienen que darse de alta ex novo, por así decirlo. Yo tengo una pregunta para ti, Marcelino. ¿Qué posibilidad hay de que la iniciativa de DAT se copie, se implante, se extienda a otras comunidades autónomas? Bueno, pues te cuento. Bueno, hemos recibido algunas peticiones de información por parte de otras comunidades autónomas. De todas formas, también el Ministerio ahí, con la nueva PAC, está haciendo unos planteamientos bastante nuevos respecto a la forma de gestionar la información entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Entonces, realmente todavía no hay nada concreto porque se está en una fase muy preliminar del diseño de la nueva PAC, donde tiene que entrar un cuaderno telemático de explotación, donde tienen que incorporarse una serie de servicios que después van a tener que ser, digamos, chequeados administrativamente de cara al cumplimiento de los ecoesquemas. Entonces, bueno, pues dentro de ese conjunto de nuevas actuaciones que va a haber que llevar a cabo, pues probablemente la trazabilidad de las producciones tenga su hueco. Pero ya te digo que digamos, estamos ante una situación en la que va a haber unos cambios muy, muy radicales y en ese sentido, bueno, pues todavía hay que encajar muchas piezas del puzzle. Y la idea básica es que los desarrollos sean modulares, sean interoperables y evidentemente, pues lo que es importante es que la información entre las diferentes herramientas y los diferentes actores pueda fluir en ambos sentidos. Y para eso, bueno, pues hay que hacer un trabajo muy fuerte de protocolos de interoperabilidad entre lo público y lo privado. Vale. ¿Hay alguna más? No hay más preguntas de momento. Nos dan la enhorabuena por la iniciativa. Felicidades a los ponentes. Bueno, quería preguntaros, ¿nos podéis facilitar las presentaciones en formato PDF? Sí, ¿no? Vale, porque entonces se lo haremos llegar a todas las personas inscritas, que no han estado todas presentes, igual que la grabación. También las pondremos de forma privada en nuestro canal de YouTube y se la distribuiremos solamente a estas personas que se han inscrito a la jornada, ¿vale? Perfecto. Perfecto, muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizada la jornada. Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias, hasta pronto. Venga, hasta luego.